Hola, en este video abordaremos cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria utilizando métodos numéricos. Ya habíamos visto en el video anterior cómo empleábamos el método de las isóclinas para encontrar cómo era el comportamiento general de la ecuación diferencial en el campo de direcciones. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo particular. También habíamos hecho, usando el método de las isóclinas, cómo encontrar soluciones en donde era relativamente fácil, por ejemplo en el caso de la circunferencia o en el caso de la solución trivial donde había un túnel y donde era muy fácil porque era una línea a 45 grados con pendiente 1. Ahora vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial empleando un método numérico. Básicamente este método, que es el método de Euler, es la base para hacer todas las resoluciones. Entonces vamos a comenzar con el método de Euler. Bien, el método de Euler, dictado en alemán, es si ustedes tienen, por ejemplo, una ecuación diferencial, vamos a suponer de esta forma, en función de x y de y. Si nosotros resolvemos analíticamente, vamos a encontrar una expresión que podremos evaluar como un problema de valor inicial. Sin embargo, si la resolución analítica resulta muy tediosa o es muy engorrosa, podemos hacer uso de los métodos numéricos, como el método de Euler. Bien, supongan, por ejemplo, que ustedes tienen una ecuación diferencial de esta forma que depende de la variable x y de y. Y tienen simplemente una condición inicial. Vamos a suponer x0. Es decir, tienen la ecuación diferencial y tienen una condición inicial. Y en el problema de ingeniería, por ejemplo, quieren conocer el valor de la ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial para un valor xn, por ejemplo. Bien, entonces el método de Euler es muy sencillo. Ustedes aquí tienen la ecuación diferencial en un punto x0, y0. Y además ustedes tienen una pendiente. Vamos a dibujarla así. Esta pendiente nosotros la conocemos de aquí. Una derivada es la pendiente. ¿De quién? De la respuesta de la ecuación diferencial. Entonces, el método de Euler simplemente dice, bueno, si tú tienes un punto y tienes la derivada en ese punto, es decir, la pendiente, entonces lo único que tienes que hacer es ir siguiendo la pendiente, por ejemplo, aquí la pendiente está así, hasta otro punto. Posteriormente se evalúa en este punto, vamos a suponer que este punto es el punto x1, y1. Y ahora vamos a volver a evaluar la ecuación diferencial en este punto. Vamos a suponer que ahora la pendiente es así. Bien, entonces vamos a seguir la dirección de esa pendiente hacia un nuevo punto. Volvemos a evaluar la función. Hasta llegar
al valor que esperábamos en xn. Y así obtendremos el valor, la resolución de la ecuación diferencial para yn. Bien, esto es, grosso modo, el método de Euler. Ahora, aquí también tenemos que estar viendo un aspecto. La resolución por el método de Euler no es continua. Estas líneas de aquí son simplemente la pendiente, puesto que es un ángulo. Es decir, realmente estamos resolviendo la ecuación diferencial por puntos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Estos puntos intermedios no los hemos resuelto. Si a veces usamos el software para resolver la ecuación diferencial de forma numérica y nos aparece un continuo, por ejemplo, y nos dice que la resolución tiene esta forma, la verdad es que lo que el software está haciendo es simplemente está calculando puntos y los va uniendo de una forma suave por interpolación, que es el tema de la siguiente unidad. Otra cuestión es algo que se llama como el tamaño de paso. Es decir, cada qué distancia vamos a estar evaluando. Los tamaños de paso se representan en muchos libros de texto como la letra H. Ahora, el problema es, ok, ya tengo el primer punto, y usualmente el primer punto es un problema de valor inicial. ¿Y por qué tiene que ser un problema de valor inicial? Bueno, porque si ustedes recuerdan, si tenemos una ecuación diferencial, cuando encontramos finalmente f de xy, al resolver la ecuación diferencial, vamos a llegar a una expresión como de y es igual, y aquí toda una expresión de términos. Y el tamaño de paso, claro que va a tener una fuerte influencia en el aspecto de esta curva. Incluso, por ejemplo, si el tamaño de paso fuera muy chiquito, tendríamos una curva, a lo mejor los puntos son tan pegados entre ellos que da la impresión de ser una curva continua. Y va a tener sus repercusiones el tamaño de paso. Bien, ahora la idea es cómo encontrar los valores de y. Bien, nosotros estamos aquí, en x0, en el problema de valor inicial. El enunciado de los problemas usualmente nos va a dar, obviamente, la ecuación diferencial y el valor inicial. Es decir, a qué valor de x0 va a tener y, va a valer y. ¿Cuál va a ser el valor de y? O que se va a llamar y0 para el problema de valor inicial, cuando se tiene un valor x0 para evaluar la función. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, vamos a ir poco a poco, un punto, este es el punto que ya tenemos. El siguiente punto, ¿cómo vamos a encontrar este x1 y este y1? ¿Y cómo vamos a encontrar este x2 y este y2? Hasta llegar a, vamos a llamar hasta este xn más 1, que es el punto donde queremos evaluar ya la función verdadera, la función resuelta. Es decir, en los problemas nos van a decir
tienen este problema de valor inicial y lo que queremos es encontrar cuánto vale y cuando tenemos, por ejemplo, un valor de x n más 1. Bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es ir poco a poco desde el valor 0, desde x0, hacia el siguiente punto, y hasta el siguiente punto, y el siguiente punto hasta llegar a este valor para encontrar yn. Vamos a resolverlo analíticamente primero de forma geométrica. Analítica y geométrica. Bien, esta es la ecuación diferencial. Y empezamos en un valor x0, y0. Tenemos una pendiente. ¿Y la pendiente cómo la vamos a evaluar? Bueno, por la ecuación diferencial. Ahora, tenemos un objetivo. El objetivo es llegar hasta x4, por ejemplo. Entonces vamos a dividir todo este segmento en pasos, en un número de pasos. Cada paso se refiere a cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a ir brincando de un punto a otro hasta llegar al punto x4. Vamos a suponer que nosotros queremos llegar desde esta condición x0 hasta x4 en 3 pasos. Entonces vamos a dividir ese segmento en 3. Bueno, vamos a decir que queremos llegar a x3 para que sea más obvio. Ok. Vamos a suponer que ahora esta distancia la llamamos h y es equidistante. Entre x0 y x1 hay una distancia h. Entre x1 y x2 hay una distancia h. Bien, entonces tenemos el valor inicial y tenemos también su pendiente, que es aquí. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar y1. Pero ¿cómo vamos a encontrar y1? Bueno, esa es la primera cuestión. y1. O bueno, también, si estamos aquí en xn, al siguiente punto se le suele decir xn más 1, xn más 2, xn más 3. Entonces, aquí se le puede poner n más 1. Es decir, vamos a suponer que el siguiente punto es ese. Queremos conocer yn más 1 aquí. Lo que tendríamos que hacer es, lo que conocemos es cuánto vale h, puesto que de aquí a acá conocemos cuánto vale esto. Y por lo tanto nosotros podemos asignar el valor de h. Usualmente h es muy muy pequeña. Tiende a ser pequeña. Entonces, si aquí tenemos una pendiente, resultaría lógico pensar que el próximo x y x1, que va a estar aquí, yn más 1 va a estar en algún lugar en toda esta recta, ¿sí? Donde x es igual a x1, por ejemplo, en este caso. Entonces, lo más sencillo es utilizar líneas rectas y decir, bueno, si esto es relativamente pequeño, el cambio en la pendiente, porque la función puede ser una función muy compleja, podría ser así, pero si esto es muy pequeño, mientras más pequeño sea, podemos considerar que se aproxima a una línea recta. Entonces, si tenemos la pendiente, lo que hacemos es
esto, una extrapolación. ¿Y esta pendiente qué es? Finalmente esta pendiente es un ángulo. ¿Y qué es el ángulo? Bueno, es una tangente, es la derivada de la función. Entonces, si nosotros aquí conocemos que la pendiente, que la tangente de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nosotros conocemos el cateto adyacente, que sería h. El cateto adyacente sería h, o x n más h, es decir, esto. Este es el cateto adyacente. Ahora lo que queremos conocer es el cateto opuesto. ¿Y por qué es importante conocer el cateto opuesto? Bueno, porque el cateto opuesto nos va a decir el valor de y n más 1, es decir, nos va a dar la ubicación del punto con respecto al eje y. Entonces, vamos a llamar a esto vamos a llamarlo como AN, la pendiente. Entonces nos dice que AN es igual a la derivada de la función, que la conocemos, y esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, AN es igual esto nos queda como y1 es igual a y0 más lo que se va a aumentar, y esto es igual de aquí tendremos que despejar el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a AN. Cateto opuesto es igual a AN por cateto adyacente. Sabemos que cateto adyacente es igual al tamaño de paso. Entonces esto es igual a AN por el tamaño de paso. Y esto es igual a AN por H. Entonces, este valor de Y es igual al valor anterior, a Y0, más este valor de cateto adyacente, que es igual a AN por H. Y aquí ya hemos encontrado, ya hemos deducido la fórmula principal para el método de Euler. Vamos ahora a hacer la resolución de un ejemplo. Bien, este que está aquí es un ejemplo relativamente trivial, muy sencillo. No tendría sentido hacerlo por métodos numéricos, puesto que es muy fácil de integrar. Vamos a hacer la integración directa solamente para conocerlo, es obvio que ustedes ya deben de saberla. Entonces tenemos de y sobre dx es igual a 3x al cuadrado.
Bien, entonces, por resolución analítica, sabemos que la respuesta es y es igual a x cúbica más c. El problema nos dice queremos encontrar el valor de y cuando x vale 2.5 y nos da esta condición inicial, porque si ustedes recuerdan, aquí tenemos una familia de soluciones que viene, y esta familia de soluciones está por esta constante de integración. Por eso está desplazada. Vamos a hacer por resolución analítica cuánto vale lo que nos está pidiendo, cuánto vale y cuando x vale 2.5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver la condición inicial. Nos dice que y vale 0 cuando x vale 0. Entonces tenemos 0 al cubo más c. Por lo tanto, aquí es obvio que c es igual con 0. Y esta es la familia de soluciones y la solución particular es esta, la que pasa por el punto 0,0. Ahora que ya conocemos que la solución es esta, porque c vale 0, lo que tenemos que hacer es sustituir y la respuesta esta es la respuesta por el método analítico. Ahora veamos cuál es la respuesta por el método numérico, por el método de Euler. Entonces conviene tener ya nuestras fórmulas. Y n más 1 es igual a y0 más an por h. Tenemos que definir an, claro. An, pues es la pendiente, en este caso, ya está muy explícita. La pendiente es 3x cuadrada. ¿Qué otra cosa necesitamos? Las condiciones iniciales. Claro, necesitamos también xn, que esto es igual a x0 más el tamaño de paso. Y el tamaño de paso nos están diciendo que es 0.5, entonces vamos a ir avanzando 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Lo que conocemos es la función en el valor inicial, que pasa por el punto x0, y0. Esta es la condición inicial. Ahora vamos simplemente a manejar, y esto es un consejo. Debemos de manejar siempre mucho, tenemos que tener mucho orden en este tipo de métodos cuando lo hacemos a mano, para que si nos equivocamos podamos ver dónde estaba el error. Entonces, lo mejor es tener siempre mucha organización. Por ejemplo, empecemos con n.
la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cuántas veces vayamos a evaluar la función. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos xn. El valor de x en el punto inicial es 0. Y como hemos dicho que el tamaño de paso va a ser 0.5, el siguiente punto a evaluar será algún punto. Vamos a caer en un punto y, pero siempre que esté en 0.5x. Entonces, va a ser xn, x0 es 0.5 y como el tamaño de paso es 0.5, entonces x1 va a ser 0.5, x2 va a ser igual a 0.5 más 0.5, que es igual a 1, xn3 es igual a x2 más 0.5, entonces sería 1.5, 2, hasta llegar a donde nosotros queremos llegar por el problema, por el enunciado del problema. Entonces aquí paramos xn y ahora vamos a usar yn. Para el punto 0, y vale 0. Ahora vamos a necesitar ANH. Vamos a primero poner AN. Y también necesitamos AN por H. Entonces, AN, ¿qué es? AN es la pendiente. En este punto, cuando x vale 0, ¿cuánto vale AN? AN vale 3 por 0 al cuadrado, es decir, la pendiente en este punto es 0. Es decir, esto. La pendiente es 0. Ahora, para calcular yn1, necesitamos AN por H. ¿Y cuál es el ANH? Es 0 por 0.5. El tamaño de paso es 0.5. Y 0 por 0.5 es 0. Vamos con el siguiente. Cuando xn ya es 0.5, yn más 1 sería igual a y0. Y0 en este caso era 0 más AN por H es 0. Entonces aquí vale 0. ¿Cuánto vale AN en este punto? Vale 3 por 0.5 al cuadrado. 0.25 0.75 y esto vale 70 n por h a 1 medio entre 2. A 0.375. Es decir, ya encontramos que x, cuando x vale 0.5, y vale 0. Estamos otra vez aquí. Y su pendiente es 0.75. Un poquito, si a 45 es 1, entonces está un poquito así, más o menos. Vamos al siguiente punto. Y más 1, el siguiente va a ser igual a y0, que es igual a 0, más
AN por H. Entonces, YN es igual a 0.375. Y en este punto la pendiente es igual a 3. Ya está bastante más pronunciada. Y esto es igual 3 por 0.5, que es el tamaño de paso, 1.5. Entonces, cuando X vale 1, aquí, cuando X vale 1, Y vale 0.375. Y tiene una pendiente de 3. Algo así. Vean que si ya vamos uniendo los puntos, ya estamos tomando la forma de lo que sabemos que es la función x cúbica. Ahora vamos al siguiente punto. Y n más 1 es igual a y0, el anterior, 0.375, más 1.5, más an por h, que esto es igual a 1.875. Y en este punto la pendiente es 3 por 1.5 al cuadrado. $6.75. Ahora, en este punto, cuando xn es igual a 1.5, yn vale 1.875. Aquí vamos a poner 0.375. El siguiente punto es x 1.5, y 1.87. Y la pendiente en ese punto es 6.75, ya está cada vez más pronunciada. Unimos con una línea recta. Y pasamos al siguiente cálculo. Nos dice que y n más 1, estamos aquí, va a ser a y0, que es el anterior, inmediato anterior, que es igual a 1.875 más ANH 3.375. Calculamos a n, que sería igual a 3 por sería igual a 12 y a nh sería igual a 6. Entonces, para el siguiente punto, yn es igual al anterior, 5.25 más 6, que es ANH. Por lo tanto, eso es igual a 11.25. Y hemos llegado a nuestro resultado. Entonces, cuando x vale 2, y vale 5.25. Y tiene una pendiente de 12 pronunciada.
unimos por una línea recta. Y ahora el siguiente punto. Para 2.5 tiene un valor de 11. Vamos a suponer que es ahí. Y bien, esta es la respuesta, 11.25. Como se pueden dar cuenta, el método no es muy exacto. El valor verdadero es 15.625 por resolución analítica y el método de Euler nos dio 11.25. Este es un ejemplo bastante soso porque podemos realmente obtener el valor verdadero por una resolución analítica. Pero si lo que queremos es usar el método analítico es porque realmente no tenemos acceso a la respuesta analítica. Entonces, este método de Euler es muy sencillo, pero tiene su problema. Aquí, por favor, tenemos que analizar el hecho de cómo mejorar el método. Y sobre todo, conocer el error. Porque algo que queremos obtener en los métodos numéricos es saber qué tan lejos estamos del valor verdadero. Es decir, queremos conocer el error. Para estos métodos, cuando ya tenemos una ecuación diferencial muy compleja, realmente es muy difícil estimar un error. Claro, en el libro de texto van a ver que si hacemos el análisis por serie de Taylor, podemos inferir aproximadamente cuánto es el error, pero está reservado para ecuaciones diferenciales relativamente sencillas. Vamos a hacer el análisis. Vean, si tenemos una función, una ecuación diferencial que fuera de esta forma, que es el ejemplo que acabamos de ver, al principio que teníamos la condición inicial 0, con una pendiente 0, y se iba así. Y después se iba aproximando por líneas. Y aquí que podemos observar que tenemos una subestimación. Es decir, la predicción por el método de Euler nos va a dar un error, nos va a dar un valor que es inferior al valor verdadero, que aquí está representado en negro. Es decir, nos va a decir una subestimación. Pero, ¿qué pasaría? Esto sería, por ejemplo, para una función convexa. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una función cóncava? Bueno, en este caso, tendríamos, por ejemplo, aquí el valor inicial. Vamos a suponer que se acerca muy bien, se acerca muy bien. Va a llegar un momento aquí. Y en el mejor de los casos va a ser paralela, aproximadamente paralela por tramos. Y aquí, cuando analicemos el error va a ser, por ejemplo, esto sería el error. Aquí, ¿qué nos va a pasar? Bueno, que la estimación será una sobreestimación. Es decir, que vamos a tener valores
calculados por el método de Euler mayores al valor real. Entonces tenemos que conocer si la función que estamos evaluando es convexa o es cóncava, que podría ser muy difícil, porque si estamos integrando, si estamos haciendo la resolución por el método numérico, es porque no conocemos bien la naturaleza de la función. Entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar el criterio de la segunda derivada. Vean, por ejemplo, en este caso que es convexa, la primera derivada, ¿cómo es? La primera derivada va aumentando siempre. Aquí es una pendiente de 0, una pendiente de 1 cuando está a 45 e iba aumentando, ¿no? Y si las pendientes siempre van aumentando, la segunda derivada, ¿qué va a hacer? Va a tener la segunda derivada va a ser siempre positiva o mayor a 0. Y en este caso, por ejemplo, aquí aquí vamos a analizar desde este punto. Aquí es negativa, por lo tanto las pendientes van disminuyendo. Y si van disminuyendo en la primera derivada, en la segunda derivada van a ser siempre menores a 0, es decir, serán negativas. Y bueno, en este caso que hemos resuelto, que es muy sencillo, tendríamos acceso a ya tenemos acceso a la primera derivada, pues es la ecuación diferencial en este caso. Pero ¿cómo conocer la segunda derivada si no conocemos la función misma? Y obviamente en este caso es muy sencillo, la segunda derivada sería 6x. Pero veamos un ejemplo más complejo. ¿Qué tal si tuviéramos, por ejemplo, una función de este tipo? Aquí es una ecuación diferencial más compleja, puesto que vean que la derivada involucra a la función misma. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conocer la segunda derivada? Bueno, si ya conocemos la segunda derivada, ¿cómo podríamos encontrar la segunda derivada para saber si es cóncava o convexa? Bueno, simplemente derivamos la primera, que sería 4x menos 2y, y ojo, por la derivada de y, usando la regla de la cadena. Y esto es lo mismo que esto. Simplemente, ya cuando vayamos a evaluar en un valor de x, nos va a hacer falta esto, bueno, pero primero calcularíamos la primera derivada, claro que la conocemos, y con esta podemos calcular la segunda derivada. Ahora, bueno, este es un ejemplo muy sencillo. En otros son muy pequeños si es cóncavo o convexo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos una función que es así, muy compleja? Bueno, entonces, al principio tendríamos una sobreestimación
y aquí tendríamos otro, y así sucesivamente, y finalmente no conoceríamos o sería muy difícil conocer la naturaleza del error. Puesto que nosotros realmente no conocemos esto, la función real. Ahora, lo que sí es importante saber es no conocemos la naturaleza del error, dígase si es una sobreestimación o si es una subestimación. Si estuviéramos, por ejemplo, en una sección, empezando aquí, una sección muy pequeña, bueno, podríamos conocer si el error es una sobreestimación o una subestimación, pero cuando nos alejamos bastante del punto de valor inicial y la función es compleja, pues ya es muy difícil conocer si es una sobreestimación o una subestimación. Bueno, eso es con respecto a sobre y subestimación. Pero, ¿qué pasa sobre la magnitud del error? Aquí tenemos el valor real y este es el valor calculado por el método de Euler. Resultó ser una subestimación y el error de la magnitud es relativamente alto. Es más del 10%, es más del 20% del error. Ahora vamos a ver cómo es la magnitud del error. ¿De qué depende la magnitud del error? Supongan que tenemos esta función. Vamos a evaluarla desde aquí hasta aquí. Yo les digo, ¿qué pasa si el tamaño del paso varía? Si el tamaño del paso varía, vamos a suponer primero un tamaño de paso, si esto es un tamaño de paso que sea d sobre 2. Es decir, tendríamos el valor inicial tendríamos algo así. Voy a volver a correr. No lo haré a escala, es algo simplemente esquemático. Si tenemos tamaños de paso muy grandes, por ejemplo, tendríamos un error grande. Si reducimos el tamaño de paso aún más, tenemos un error más pequeño. Vamos a reducir aún más el tamaño de paso. Aquí el error es más pequeño. Y vamos a usar finalmente un tamaño de paso aún más pequeñito.
si hacemos tamaños de paso muy chiquitos, el error se reduce aún más. Entonces, el método de Euler, o el método simple de Euler, el error es función o es aproximadamente función de el tamaño de paso en una relación lineal por una constante. Es decir, en el método de Euler simple, el error es función, lo voy a poner en mayúsculas, tengo una letra muy fea. El error es función de una constante, vamos a llamarla C1, por el tamaño de paso. Quiere decir que la magnitud del error se va a hacer más pequeño si el tamaño de paso es más pequeño. Es decir, si el error es función de una constante, si el tamaño de paso es 0.1, el error va a disminuir. Si hacemos el tamaño de paso, por ejemplo, a 0.01, el error va a disminuir. En función también de, linealmente, de una constante. Como a veces resulta muy... vamos a ver cómo mejorar el método de Euler, pero es un método muy sencillo, relativamente rápido para hacer a mano, o en una hoja de Excel, por ejemplo, y para ahorrarnos tiempo con el análisis del error, muchas personas lo que hacen simplemente es esto. Empezamos con tamaños de paso grandes y vamos disminuyendo. Y una vez que nosotros detectamos que, bueno, vean, de aquí a acá hay un cambio bastante grande. De aquí a acá es más pequeño y de aquí a aquí es más pequeño. Cuando la tasa de cambio entre el número de pasos es muy pequeño o llega a ser prácticamente la misma, por ejemplo, bueno, entonces muchas personas dicen, pues tengo cierta seguridad de que ya llegué a la solución, o llegué a la solución aproximadamente con un error pequeño, y ahí se detienen todos los cálculos. Bueno, ese es el método de Euler sencillo, ya vimos un ejemplo, y ahora vamos a ver cómo mejorar el método de Euler. El método de Euler mejorado. Por favor, analicemos el método de Euler otra vez. Tenemos una función, tenemos un valor inicial y empezamos a hacer los cálculos. Ya dijimos que si reducimos el tamaño de paso, reducimos el error. Ahora, hay otra forma de reducir también el error. ¿De qué otra manera podemos reducir el error? Ojo. El método depende de dos cosas principalmente. De la pendiente y del tamaño de paso. Sobre el tamaño de paso ya borramos. Ahora vamos a ver lo que es el efecto de la pendiente. Noten, por favor,
que de este punto a este punto hemos unido a través de una línea recta. Y a la pendiente la llamamos AN. Pero noten que estamos diciendo que la pendiente de todo este segmento es igual a la pendiente en este punto. Es decir, la pendiente aquí, la pendiente aquí, 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 aquí y aquí, la estamos haciendo igual a la pendiente inicial. Sin embargo, eso no es real en la función. En la función, la pendiente va cambiando. Entonces, uno de los métodos para mejorar el método de Euler es mejorar la pendiente. Podemos, por ejemplo, en otros métodos que vamos a estar viendo, que en vez de utilizar esta pendiente inicial, podríamos hacer una mejor pendiente. Y esta mejor pendiente es la base de los métodos que se llaman los métodos de Ronch-Coulter. Existen diferentes versiones de métodos de Ronch-Coulter. Por ejemplo, el método de Ronch-Coulter, RK, que suele abreviar, guión 2, por ejemplo, que es el que vamos a abordar en unos momentos, el Ronch-Coulter 4, el Ronch-Coulter 6, y así hay otros métodos. El que vamos a abordar ahora es el Ronch-Coulter 2, pero básicamente los otros están basados en la misma idea. También se le conoce como el método de Hunt. El método de Ronch-Coulter 2, el método de Hunt, dice: es incorrecto que todo este segmento esté representado por esta pendiente inicial. Entonces, lo que hace el método de Ronch-Coulter 2, lo que dice es: sería mejor si hacemos un promedio de la pendiente de aquí, de la pendiente inicial y la pendiente final. Si hacemos esto, por ejemplo, aquí la pendiente es esta y esta. Si nosotros hacemos un promedio de la pendiente inicial y la pendiente final, por ejemplo, vamos a suponer que esta es AN y esta es BN, nosotros mejoraríamos la predicción si hacemos un promedio. Si hacemos que AN', por ejemplo, sea igual al promedio de AN más BN sobre 2. Si hacemos esto, lo que obtendríamos es una pendiente, en este caso la pendiente aquí es más hacia 0 y aquí es más hacia es mayor. Entonces, si hacemos el promedio, esto nos quedaría una pendiente de esta forma. Si nos queda una pendiente intermedia o promediada, finalmente el error se va a ir reduciendo. Este es el concepto del método de Ronch-Coulter 2. Veámoslo desde otro punto de vista. Supongan que tengan esta función. Aquí en este punto tenemos una pendiente AN y vamos a decir que aquí tenemos una pendiente BN. Si nosotros promediamos esta pendiente, es decir, si tomamos esto y lo trasladamos a este punto, por ejemplo, y hacemos el promedio de esta AN con esta BN, lo que nos va a salir es algo intermedio.
y así reducimos el error al mejorar la pendiente. Bien, este es geométricamente el concepto del método Ronch-Kutta-2, pero vamos a ver cómo obtener estos valores. Bien, tenemos que recordar que tenemos un tamaño de paso. Entonces tenemos que x n más 1, es decir, xn más 1 será igual a xn más el tamaño de paso. Esto no cambia con respecto al método de Ronch-Kutta, con el método de Euler simplificado. Y ahora decimos que y n más 1 será igual a yn, es decir, para este punto. Decimos que va a ser igual al punto anterior. Y habíamos dicho que en el método de Euler normal era igual a n por h, por la relación de la tangente. Pero en este caso no queremos utilizar a n, queremos utilizar la pendiente mejorada. Y la pendiente mejorada es un promedio de an más bn. an lo conocemos, pero ¿cómo conocemos a bn? Bueno, primero an. an es la función evaluada en xn, yn. ¿Y cómo obtenemos bn? Bueno, bn sería la siguiente pendiente. Entonces, bn es igual a f' a la función, pero ya no en xn, sino en xn más 1. yn más 1. Y ahora tenemos que encontrar cuánto vale yn más 1, pero ojo, este yn más 1 va a ser un yn más 1 temporal. Y lo voy a recalcar aquí. yn más 1 aquí es temporal. Porque este yn más 1 es realmente del método de Euler sencillo. Simplemente que vamos a utilizar este bn de manera temporal para hacer este cálculo. Por lo tanto, necesitamos conocer cuánto vale yn más 1 temporal. Y aquí yn más 1 temporal es igual que en el método de Euler. Es yn más h por an. Y bien, ya que tenemos todas las ecuaciones que van a definir cómo vamos a irnos moviendo empleando pendientes mejoradas, en este caso la mejora en la pendiente es simplemente un promedio aritmético, vamos a hacer un ejemplo, el mismo ejemplo anterior. En el ejemplo anterior era y' es igual a 3x al cuadrado, la condición inicial y el tamaño de paso 0.5. Y nos interesaba el valor de y en 2.5. Voy a apuntar una vez cuánto nos daba el analítico.
nos daba 15.62. Por Euler sencillo era 11.25. Y por el método de unos vamos a ver cuánto nos da. Bien, aquí conviene que hagamos nuestra tabla para tener siempre un orden. N. Después necesitamos obviamente XN. También nos conviene tener AN. Nos conviene tener YN más 1 temporal. Nos conviene tener BN. Y finalmente YN más 1 verdadero. Empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, empezamos la condición inicial, X0 y Y0. Ya de una vez vamos a llenar esta columna, pues el tamaño de paso es 0.5. Bien, vamos a calcular AN. AN es la función evaluada en X0, aquí es 0. 3 por 0 al cuadrado es 0. YN más 1 sería igual a YN, en este caso la condición inicial. BN sería igual, YN más 1 igual a YN, que es 0, más H por AN, pero en este caso es 0. BN. BN es la función evaluada en XN más 1 y YN más 1. La función evaluada en XN más 1, aquí sería igual y XN más 1 es igual a 0.5. Al cuadrado, que sería igual a 0.75. Finalmente, YN más 1 es igual a YN, que es 0, más el tamaño de paso, H, 0.5, más, y aquí es la pendiente mejorada, AN más BN, entre 2. Ya tenemos el primer punto. Ahora, AN es la función evaluada en XN. XN sería 3 por 0.5 al cuadrado
es igual a 0.75. Yn más 1 temporal es igual a Yn, que en este caso sería el anterior, sería 0 más 0.5 por AN, y AN es 0.75. Sería igual a 3/8 punto 3. Calculemos Bn. Bn es evaluada en x, n más 1. Aquí Bn es igual a 3 x n más 1, y aquí n más 1 es 1 al cuadrado. Bn es igual a 3. Ahora calculemos Yn más 1. Yn más 1 es igual a Yn. Aquí Yn es el anterior, 0.1875 más 0.5 por la pendiente mejorada. AN más Bn entre 2. Calculamos ahora AN otra vez. AN es igual a 3. Yn más 1 temporal es igual a Yn, 1.125, más 0.5 por AN. Calculamos Bn. Bn es igual a 3, evaluado en xn más 1. Aquí xn más 1 es 1.5 al cuadrado. Finalmente, Yn más 1 es igual a Yn, que es igual a 1.125, más el tamaño de paso por la pendiente mejorada, 9.75 sobre 2. AN entonces es 6.75. Y N más 1 temporal es igual 3.56 y más 0.5 AN. Calculamos Bn.
3 y Bn se evalúa en n más 1, es decir, cuando x es igual a 2. Y ahora calculamos el Gn más 1 verdadero, que es igual a Gn más el tamaño del paso por la pendiente mejorada, que es igual a 6.75 más 12 entre 2. .24. Calculamos a m 12 y n temporal es igual a 8.24 más 0.5 por an, es igual a 12. Ahora calculamos Bn. Bn es igual a 3 y Bn se evalúa en nx, n más 1, por lo tanto 2.5. Y más 1 verdadero, 8.24 más 0.5 por la pendiente mejorada, es igual a 12 más 18.75 sobre 2. Y así hemos llegado al problema. En la condición inicial, xn, y bueno, y valía 0, y y valía, cuando x valía 0, y valía 0. El siguiente punto es 0.5 y 18.75. Si graficamos, si hacemos la tabla en orden, nos quedaría tenemos la condición inicial x0, y0, x0.5, y n más 1, 0.1875. X vale 1, y vale 1.125. X vale 1.5, y n más 1 vale 3.56. Para 2, x vale 8.24. Y para 2.5, 15.92. Y hemos llegado aquí a la respuesta. Vean
15.92. El método analítico nos dio un valor de 15.625, el método de Euler 11.25 y el método de UNS nos dio 15.92. La exactitud de este método es mucho mejor al método de Euler. Bien, este método de Roche-Cutta 2 se le llama un método de segundo orden porque utiliza dos elementos para corregir la pendiente. Por lo tanto, el error es aproximadamente función de una constante, vamos a llamarla ahora C2, porque para el método de Euler normal ya la llamamos C1, por el tamaño de paso al cuadrado. Por eso se le llama método de segundo orden. Tenemos también el método de Roche-Cutta 4. El método de Roche-Cutta 4 lo que hace es mejorar la pendiente, pero en vez de obtener 2, utiliza 4 elementos para mejorar la pendiente. Dígase, por ejemplo, AN más BN más CN más DN. Y obviamente, como es un promedio, se tiene que dividir entre el número total del numerador de la población. Incluso el método de Roche-Cutta 4, bueno, es esta idea, pero algunos incluso, la mayoría de los libros de texto pone AN más 2BN más 2CN más D4. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan una inicial, se le dé más peso a esta parte, a este y a este. Se tomaría un promedio donde se pondera más o se le da más importancia a lo que está en el centro. Y así se busca o se tiene la intención de que en verdad esté más cerca del promedio de lo que está pasando en el centro de todo este segmento. Entonces aquí tenemos 1, 2, 2 y 1. Aquí tenemos que dividir entre 6. Obviamente aquí el error estaría en función de una constante C3 por el tamaño del paso elevado a la cuarta. Y suena muy bien. Emplear cada vez pendientes mejoradas más sofisticadas para mejorar la exactitud del método. Sin embargo, vean que cada vez que hacemos esto, los cálculos se multiplican. Necesitamos un poder computacional cada vez mayor. Aquí el paso limitante, por decirlo así, es la evaluación de la expresión de la derivada, de la ecuación diferencial en este caso. Este es muy sencillo, pero si tenemos una ecuación diferencial que es muy compleja, al evaluarla vamos a gastar muchas líneas de código. Generalmente el Roche-Cutta 4 es un muy buen compromiso entre la sencillez y la exactitud brindada y el número de operaciones que llevamos a cabo. Bien, una vez que hemos visto un ejemplo relativamente sencillo, vamos a ver cuáles son algunos de los inconvenientes de estos métodos de integración. Si tenemos una función de esta naturaleza y tenemos un valor inicial de evaluación aquí,
vamos a estar desfasados. Y el problema no solamente es que estemos desfasados, es que cada vez nos estamos, a medida que aumenta x0, x1, x2, x3, para x4, el error va aumentando. Aquí tenemos un error de truncamiento, ciertamente, y cuando hacemos la siguiente evaluación, corremos con el error anterior y entonces estamos, en cada paso, estamos aumentando el error. Eso es una cuestión. Otra cosa que tenemos que analizar es que finalmente esto viene de un campo de direcciones. Recuerden ustedes, por ejemplo, el ejercicio que resolvíamos a través de isóclinas, que encontrábamos que una curva integral era y igual a x, era una solución, y el campo de direcciones nos decía que tenía una solución aproximadamente así. Finalmente todas convergían en y igual a x. Cuando tenemos un problema con un campo de direcciones de esta naturaleza, supongan ustedes, por ejemplo, que estamos aquí en este punto. Este es el punto de problema de valor inicial. Entonces aquí tenemos un error. Y aquí se encuentra de una forma muy temprana con la curva integral y es igual a x. Y entonces ya después nos vamos aquí, cuando el error, cuando realmente estamos aquí. Y podemos irnos en este canal, perdernos en esta, por decirlo así, en esta asintótica de y es igual a x, por el error acumulativo. Entonces, la idea es que cuando tenga un campo de direcciones muy empinado, por decir así, cuando se tenga un campo de direcciones empinado, es decir, con una tangente bien marcada y principalmente cuando las respuestas tiendan a una asintótica, deben de tener mucho cuidado para no caer en ella. Reduciendo, por ejemplo, el tamaño de paso. Por eso es importante que nosotros también conozcamos el comportamiento de la ecuación diferencial. Y bueno, también recuerden que si bien el teorema de existencia y unicidad nos dice que por cada punto del plano cartesiano solamente pasa una curva integral, puesto que solamente hay una pendiente en ese punto, realmente lo que estamos haciendo es, supongan ustedes que esta es la verdadera, esta curva integral es la particular para nuestro sistema. Cuando nosotros, por el error acumulativo, por usar una mala pendiente, nos vamos alejando, realmente nos estamos alejando de la curva integral verdadera. Y si el campo de direcciones es muy empinado o es caprichoso, por decirlo así, vamos a tener una desviación muy importante a la respuesta correcta. Bueno, este es un caso. Hagamos el ejemplo contrario. Íbamos así, pero vamos a ver este problema.
Supongan que tienen un campo de direcciones de esta naturaleza. Supongan que ahora tenemos este campo de direcciones y tiene un problema de valor inicial que está aquí, en algún lugar aquí. Y es más, lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros en ingeniería estamos tratando de analizar un problema, estamos tratando de representar un fenómeno empleando una ecuación diferencial, nuestros problemas de valor inicial los determinamos a través de mediciones. Por ejemplo, si tenemos un tanque de agua y lo empezamos a vaciar, decimos, en el tiempo cero había caído un volumen cero, por decir así. Pero a lo mejor este punto inicial, bueno, este es un ejemplo muy burdo y es muy fácil decir que en el tiempo cero el volumen era cero, ¿no? Pero imaginen que estamos haciendo un problema más complejo que dependemos de un instrumento de medición para decir que en el tiempo n hay tal flujo, tal caudal. Entonces hay un error. Primero puede haber un error en el tiempo. Vamos a suponer que esta es la variable dependiente tiempo y esta es la variable caudal, la dependiente del tiempo. Primero, comenzamos en el tiempo cero, les decimos inicia el reloj, segundo 15. En el segundo 15 sí ustedes pararon el reloj, pero tardaron un poquito en ver en el fluxómetro el volumen. Entonces hay un error de la variable independiente. Y obviamente el instrumento de medición también va a tener un error asociado a la lectura. Entonces también van a tener un error en este eje. Por eso lo he puesto de esta forma. Hay cierta incertidumbre. Imaginen ustedes que caen en este punto. Pero que realmente fue este punto. Que cae en la asintótica, por ejemplo. Si ustedes usan este punto, finalmente, si dicen ¿cuánto será? Vamos a suponer que este es el tiempo 2 y preguntan ¿cuánto va a ser en el tiempo 8? Bueno, entonces en el tiempo 8 estaría por aquí la respuesta. Pero si la respuesta verdadera fue aquí, en la asintótica, por ejemplo, que la asintótica sea 5, la respuesta sería 5. Pero si nos desviamos aquí, vean, tendríamos este valor o incluso este valor. Y tendríamos un error muy grande. Entonces, cuando usemos el análisis numérico, siempre tenemos que tener, para relatar fenómenos en ingeniería, siempre tenemos que tener estas cuestiones muy presentes. Y algo que nos va a ayudar mucho es hacer el campo de direcciones para ver qué tan empinado, qué tan caprichoso es en general el comportamiento de nuestra ecuación diferencial. Si nuestra ecuación diferencial es relativamente no caprichosa, es un campo de direcciones muy uniforme, bueno, entonces tal vez no necesitemos mucha precisión, pero si es caprichoso nuestro campo de direcciones, entonces claro que tenemos que recurrir a métodos Roche-Cutta muy sofisticados para reducir el error, hacer el tamaño del paso muy muy pequeño. Y bueno, ya una vez que hemos visto este panorama, veamos otro de los inconvenientes del análisis numérico. Con un ejemplo.
Por ejemplo, la siguiente ecuación diferencial tiene la pinta de ser muy sencilla. Vamos a analizarla bien. Yo les pregunto, ¿podemos integrarla numéricamente sin problema? Vamos a resolverla analíticamente primero. Tenemos que dy sobre dx es igual a y cuadrada. Muy fácilmente, por separación de variables, tendríamos que dy sobre y cuadrada es igual a dx. Integramos y esto nos queda como y a menos 2 de y es igual a dx. Entonces aquí integramos uno sobre y es igual a x más c. Esto nos queda como 1 sobre x más c es igual con y. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que cambiamos un poquito esta ecuación para que nos quede, vamos a suponer que c es negativa, que nos quede de la siguiente forma. Para hacer el análisis con x positivo siempre. Entonces aquí nos queda que y es igual a 1 sobre x menos c. Es una de las soluciones de esta ecuación diferencial. Si lo graficamos, esto nos quedaría algo aproximadamente así. Más o menos así nos quedaría. Y vamos a tener aquí una indeterminación en x igual con c. Aquí tenemos la determinación porque cuando x vale c, nos queda c menos c es igual a 0, nos queda 1 sobre 0, lo cual no está definido. Ahora imaginen, por ejemplo, que yo les doy una condición inicial en este punto. Y les digo, por ejemplo, este es menos 5. Y dada la condición inicial, es igual a, pónganle 2. Quiero que me digan cuánto es el valor de la función cuando x es 100. Ok, vamos a comenzar en menos 5 porque es la condición inicial, es el problema de valor inicial. Si comenzamos con menos 5, ¿qué vamos a ir haciendo? Bueno, por cualquier método de Euler, de Runge-Kutta, 2, 4, 6, el que estemos usando, simplemente vamos a ir haciendo puntos, 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 puntos. ¿Y qué va a pasar aquí? Nos vamos a estar yendo hasta infinito. Y nunca vamos a poder realmente pasar de este lado y llegar hasta el problema que nos interesa, el valor de la función cuando valga 100. Estos son problemas que se le llaman problemas fraccionarios. Y es una de las grandes limitaciones de la resolución por métodos numéricos de ecuaciones diferenciales.
Ahora, de aquí, de la ecuación diferencial, se veía muy sencilla, es muy sencilla, pero tuvimos que resolverla analíticamente para ver que íbamos a tener problemas aquí en x igual a c. Y bien, aquí pudimos verlo porque es una ecuación diferencial relativamente sencilla, pero cuando es una ecuación muy compleja, es muy difícil predecir si nos vamos a topar con un problema de esta naturaleza. Entonces, bueno, estas son una de las limitaciones de las resoluciones numéricas con el método de Euler o sus versiones mejoradas. Bien, con esto hemos terminado. Nos vemos en el siguiente video.